Bueno, ahora abrimos la mesa de cáncer de próstata y quería hacerles un recorrido a lo largo de la enfermedad y demostrarles cómo el papel del equipo multidisciplinario y del médico nuclear nos va a ayudar a tratar mejor a los pacientes y nos va a ayudar a seleccionar a aquellos pacientes que necesitan más o menos tratamientos. Esta es la agenda que vamos a seguir. Voy a hablarles un poco acerca de la magnitud de la enfermedad, del volumen de pacientes que vemos. Quiero hablarles de cómo hacemos la estadificación en enfermedad localizada. Quiero hablarles de las fases de enfermedad avanzada iniciales, que son las fases sensibles a las terapias hormonales. Y al final voy a mostrarles un poco de lo que hacemos en la resistencia a la castración para llegar a las conclusiones. Cuando un médico integra un equipo multidisciplinario que va a llegar a manejar una patología, es muy importante que aporte sus conocimientos. Ustedes nos van a ayudar muchísimo a nosotros en la interpretación de las imágenes, pero es muy importante que también conozcan la patología y más que todo al paciente, porque también en un futuro ustedes van a tomar decisiones de carácter terapéutico con estos pacientes. El cáncer de próstata es la neoplasia maligna más frecuente en el varón. Se estima que dependiendo de la latitud donde nos encontremos, que sea la segunda o la tercera causa de muerte por cáncer, con lo cual es un problema muy importante de salud. Se estima que para el 2040 los casos de cáncer de próstata metastásico se dupliquen y esa duplicación de los cánceres de próstata metastásicos se va a dar más que todo en los países en desarrollo, en los países de América Latina y en los países donde estamos envejeciendo como población y teniendo cada vez más factores de riesgo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Que su incidencia está aumentando y que desafortunadamente estamos llegando tarde al diagnóstico por nuestra desorganización natural, por nuestra falta de estrategias de screening efectivo y porque nuestra población, como les decía, está creciendo. En Colombia, ¿qué pasa? Que estamos llegando tarde, igual que en el resto de Latinoamérica. No tenemos una estrategia de tamizaje y mientras que en el primer mundo se diagnostica entre un 5 y un 10% de enfermedad metastásica de debut, en nuestro país esas cifras pueden llegar hasta el 30%, con lo cual tenemos mucho cáncer de próstata metastásico que no deberíamos tener. Estamos encontrando casi un 60% de pacientes con enfermedad localizada, pero más del 80% de los pacientes requieren algún tratamiento. Entonces, no estamos teniendo sobrediagnóstico, que es lo que ocurre en el primer mundo, sino que estamos teniendo un diagnóstico muy tardío. Esto es un poco para recordar cómo estadificamos a los pacientes. El TNM se desarrolló basándonos en el tacto rectal. Ahora estamos también incorporando la resonancia multiparamétrica que nos permite delinear muy bien desde dónde hasta dónde está la enfermedad a nivel intraprostático. Nos permite determinar, al igual que el PET, como veremos más adelante, nos permite determinar si hay compromiso capsular, si hay compromiso de las vesículas seminales, si hay compromiso ganglionar regional. Entonces, este es, en términos generales, un poco para que se haga una idea de lo que es el TNM. Y las guías NCCN nos dividen a los pacientes con cáncer de próstata localizado en distintos grupos. Para que se hagan una idea, los pacientes de bajo riesgo tienen una X azul porque son los pacientes que no deberíamos diagnosticar. ¿Por qué no deberíamos diagnosticarlos? Porque estamos haciendo un sobrediagnóstico. Entonces, ahí es donde las estrategias de screening fallan y estamos haciendo más biopsias de las que debemos y estamos detectando cáncer que no es significativo para el paciente. También pongo una X aquí al final porque son los pacientes que ya llegaron tarde, que se escaparon a las estrategias de screening y estamos ante una enfermedad de alto riesgo.
aquí el PET tiene un papel fundamental en cuanto a estadificación y en cuanto a decisiones terapéuticas, pero también le pongo una X porque no deberíamos encontrar un paciente tarde. ¿Qué es lo ideal? Encontrar pacientes en riesgo intermedio, que son aquellos pacientes que requieren un tratamiento y a los cuales su enfermedad puede derivar un problema de salud. ¿Ok? Entonces, ni sobrediagnóstico ni infradiagnóstico. Diagnóstico preciso en el momento preciso. Y esto se logra con estrategias de tamizaje incorporando la resonancia con secuencia de T2 y abordando al paciente bajo un seguimiento muy estrecho. Y nosotros tenemos tantos pacientes con cáncer de próstata que hemos podido determinar cuáles son los factores de riesgo para progresión de la enfermedad y lo hacemos bastante bien. Vean cómo los pacientes con 2 o más factores de riesgo van a tener más problemas derivados de su enfermedad, van a tener más recurrencias, van a tener más metástasis y yo lo que necesito de una prueba diagnóstica es saber quiénes son los pacientes que van a estar en la línea azul y que no van a necesitar tratamiento y quiénes son los pacientes que van a estar en la línea roja que se van a morir del cáncer de próstata o que se pueden morir del cáncer de próstata y requieren una intervención. Entonces, eso es lo que yo necesito de una estrategia diagnóstica. Estos son los resultados del estudio ProPSMA, donde nos muestra que básicamente es la herramienta más sensible y más específica al compararse con técnicas convencionales. Y de hecho lo estamos usando ya en nuestra práctica clínica habitual. Los pacientes con cáncer de próstata localizado de alto riesgo son estadificados directamente con PET. Pero a día de hoy no sabemos si esta detección se traduce en un mejor tratamiento. No sabemos si tenemos que tratar más a los pacientes por tener más ganglios o por tener más enfermedad ósea o por tener menos si debemos tratarlos menos. Entonces, esta validación con un simple PSA y factores de riesgo de patología no la tenemos a día de hoy muy bien establecida con el PET en cuanto a estadificación y en cuanto a su valor pronóstico y que eso en realidad me haga cambiar de terapias. Con lo cual, tenemos que discutir dentro del equipo multidisciplinario a la hora de descartar un paciente para una terapia curativa porque le veamos enfermedad a distancia en un PET. Tenemos que discutir si desescalar terapias en un paciente que tenga enfermedad muy localizada, en un paciente con un PET con enfermedad, digamos, en uno de los lóbulos de la próstata, por muy alto riesgo que sea, que también los encontramos. Estos son 2 ejemplos de 2 estudios muy grandes, donde nos demuestra primero que la hormonoterapia después de la radioterapia nos incrementa la supervivencia. ¿Okay? Se necesitaron años y miles de pacientes para demostrar eso. ¿Qué me gustaría a mí? Conocer cuáles son los pacientes que van a necesitar la radioterapia, porque vean que después de un seguimiento de 10 años, la mitad de los pacientes que no reciben hormonas pueden estar libres de enfermedad. Entonces, si yo tengo una herramienta diagnóstica, ya sea de biología molecular, de imagen, de inteligencia artificial, de lo que quieran, que me dice, este señor no necesita hormonas, pues le estoy ahorrando una castración durante 3 años a un paciente y que probablemente esa castración le va a aumentar su riesgo cardiovascular, le va a aumentar problemas de salud múltiples. También en los pacientes de muy alto riesgo identificamos una pequeña proporción de pacientes que necesitan incluso quimioterapia. ¿Cuáles son esos pacientes en realidad? No lo sabemos a día de hoy y es importante tener herramientas y algoritmos y biomarcadores que nos permitan conocer esto, que nos permitan saber quién necesita y quién no necesita. Entonces, para contestar estas preguntas necesitamos diseñar estudios, no que me digan que una técnica es más sensible que la otra, sino que esa técnica que yo hago, si me lleva a una intervención, esa intervención me va a dejar a mejorar los desenlaces o no. Entonces, estamos haciendo estudios para poder usar herramientas, pero no sabemos cómo usar esas herramientas a día de hoy.
En cáncer de próstata localizado de alto riesgo, hicimos un cambio muy importante y logramos reducir la posibilidad de muerte casi en un 50% con la adición de abiraterona. El tratamiento de abiraterona en pacientes de alto riesgo durante 2 años nos permite reducir el riesgo de muerte a la mitad y nos permite reducir el riesgo de aparición de metástasis a la mitad también. Entonces, vean cómo los pacientes que reciben la abiraterona en la línea azul clarita tienen una curva muy favorable, mucho más favorable. Pero también vean que los pacientes con terapia de privación androgénica sola también les va bien. Y vean que la mitad de los pacientes, después de un seguimiento de 6 años, no han tenido un desenlace fatal debido a su enfermedad oncológica. Entonces, si yo soy capaz de decir, tiene un PET con un SV de X y a partir de este punto de corte los pacientes no necesitan más nada, pues ahorraríamos costos muy grandes al sistema, lograríamos hacer una terapia personalizada mucho más adecuada. Siguiendo en la evolución de la enfermedad, después que yo intento curar al paciente con cáncer de próstata, independientemente del estadio localizado, hay una fase que se llama recidiva bioquímica, ¿ok? La recidiva bioquímica es simplemente que el PSA empieza a subir otra vez. Y ahí ustedes tienen otro papel fundamental, que es el PET en los pacientes con cáncer de próstata en recaída bioquímica. Ese PET puede tener un valor muy importante si se usa de manera adecuada. Si yo encuentro en un PET una enfermedad en el lecho prostático, pues voy a hacer un tratamiento que nos va a permitir volver a intentar curar a ese paciente. Si yo encuentro un PET con enfermedad multimetastásica, pues haremos un tratamiento sistémico. Y si encuentro un PET que no tiene nada, pues también iremos a hacer una terapia de rescate sobre el lecho prostático. En esta situación de la enfermedad, que el paciente hace una recaída bioquímica que ya no podemos seguir interviniendo, las nuevas terapias hormonales también han impactado de manera muy significativa, reduciendo el riesgo de aparición de metástasis. Entonces, todo esto ha sido diseñado con estudios de imágenes convencionales y la adición de un tratamiento oral muy bien tolerado y que se mantiene durante 9 meses. Si el paciente tiene un buen descenso de los niveles del antígeno, se suspende, nos reduce el riesgo de aparición de metástasis en casi un 60%. Entonces, hemos ido incorporando medicamentos en fases más tempranas de la enfermedad y hemos logrado impactar de manera significativa en fases más tempranas de la enfermedad. ¿Ok? Siguiendo a peor pronóstico dentro de la evolución de la enfermedad, les quiero comentar acerca del cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Esta gráfica la habrán visto muchas veces y esta gráfica está basada en una gammagrafía ósea y en una tomografía, que son muy sencillas, que las estamos usando de toda la vida, pero son capaces de discernir y de tener un valor pronóstico muy importante para nosotros los oncólogos, porque nos dice que solo con contar metástasis podemos predecir después de un seguimiento muy largo qué pacientes van a vivir más, qué pacientes van a vivir menos y a qué pacientes voy a tenerles que hacer más tratamiento o menos tratamiento. Se han descrito diferentes clasificaciones incorporando incluso el score de Gleason o la presencia de metástasis a nivel visceral y hemos ido diseñando estrategias terapéuticas en cada una de las situaciones de riesgo o de volumen de la enfermedad. Aquí les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que todos los pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible deben ser estratificados? O sea, ¿ustedes creen que el estratificar por volumen, eso me cambia el tratamiento? Levante la mano quien piensa que la estratificación de los pacientes nos cambia el tratamiento. Eso, bien, por lo menos me están parando bolas. Todas las respuestas sirven y son correctas porque es verdad que nos ayudan en el seguimiento, es verdad que nos puede cambiar el tratamiento,
pero también es verdad que yo puedo tratarlos a todos de la misma manera sin temor a equivocarme. Entonces, pero lo ideal es que nosotros no somos robots automáticos que estamos formulando, sino que tenemos que pensar y tenemos que intentar hilar fino e intentar estratificar a nuestros pacientes para tratarlos de la mejor manera posible, para seguirlos más o menos intensamente o para tratarlos más o menos intensamente. Aquí les tengo otra pregunta. Esta pregunta la he hecho varias veces en otros foros y tiene trampa. ¿Cuál es la principal causa de muerte en un paciente con cáncer de próstata metastásico hormonosensible? ¿Sus comorbilidades, su edad o el cáncer metastásico? Levante la mano quien piensa que son las comorbilidades. Levante la mano quien piensa que se va a morir de viejito. Levante la mano quien piensa que es el cáncer metastásico. Bueno, está demostrado que la principal causa de muerte de un paciente con cáncer de próstata metastásico, aunque sea hormonosensible, es el bendito cáncer de próstata. ¿Ok? Nos han metido en la cabeza que el cáncer de próstata hormonosensible no mata, pero es un cáncer de próstata que ya es metastásico, es una enfermedad letal. ¿Ok? Entonces, la principal causa de muerte del cáncer de próstata metastásico hormonosensible es el cáncer de próstata. Por eso todas las estrategias que hemos ido haciendo a lo largo de estos últimos 10, 15 años nos han impactado en supervivencia, porque los pacientes se mueren es por su cáncer de próstata. Y esto está más que demostrado con estudios de la base de datos del SEER. Esto está muy demostrado. Entonces, el cáncer de próstata mata más que la hipertensión, mata más que la cardiopatía isquémica en el paciente que lo tiene. ¿Ok? Y toda clasificación tiene sus problemas, ¿ok? Toda clasificación tiene sus problemas. O sea, un paciente con 1 o 2 metástasis óseas, pero que esté con este retroperitoneo lleno de ganglios, puede ser clasificado como bajo volumen, pero ese paciente tiene un gran volumen de enfermedad y ese paciente necesita un tratamiento intensificado bajo el concepto de muchos. Este paciente de acá se categoriza teóricamente como alto volumen porque tiene más de 3 lesiones óseas, al menos una por fuera del esqueleto axial, pero este paciente no tiene todas esas metástasis ganglionares. Entonces, este paciente probablemente tenga mejor pronóstico que el paciente de la enfermedad ganglionar bulky. Como este paciente se categoriza como de bajo volumen porque tiene 2 lesiones, pero el volumen de esas lesiones es mucho mayor que el volumen de estas. Entonces, hay que hilar muy fino y hay que pensar bien y no todo 2 más 2 es igual a 4. Los pacientes, se ha visto que los pacientes con metástasis pulmonares, que en cáncer de próstata pueden llegar a ser hasta de un 10% en el debut, tienen mejor pronóstico que los pacientes que tienen más de 5 lesiones óseas. Entonces, es una enfermedad de alto volumen y alto riesgo porque tiene enfermedad visceral, pero no se va a comportar igual que si el paciente tiene más de 5 lesiones óseas. Entonces, hay que saber las clasificaciones, pero también hay que conocer la historia natural de la enfermedad. Y esa historia natural nos ha demostrado que hay pacientes que necesitan quimioterapia, que hay pacientes que no necesitan quimioterapia, como los pacientes de bajo volumen. Hay numerosos estudios que nos han demostrado que las terapias hormonales de última generación impactan en tiempo hasta progresión, impactan en supervivencia global, que los pacientes de bajo volumen, con el simple hecho de recibir radioterapia sobre el tumor primario, tienen una mejor supervivencia. El tratar la enfermedad, el tratar el core de la enfermedad nos reduce la posibilidad de muerte en un 30%. Y hemos aprendido también que el añadir a la pastilla de última generación una estrategia de quimioterapia también es favorable en los pacientes que lo necesitan. ¿Ok? Miren, esto está hecho con gammagrafía. Menos de 5 lesiones óseas más lesiones ganglionares o viscerales, lesiones óseas más de 5 o más de 5 lesiones y lesiones en otras localizaciones. Esto está basado en el estudio Titán y vean cómo con un seguimiento a largo plazo, una simple gammagrafía me puede discernir un pronóstico muy importante en los pacientes. Entonces, yo necesito estos datos con imágenes de última generación. Vamos rapidito a la resistencia a la castración.
La resistencia a la castración se define como elevación del PSA, aparición de nuevas metástasis o progresión de la enfermedad preexistente. Cualquiera de estos tres criterios, que pueden ser por radiología, por gammagrafía o por clínica, en la presencia de una castración, significa que el paciente está entrando a la resistencia a la castración. Todos los pacientes que entran en la resistencia a la castración no son iguales, o sea, es una enfermedad muy, muy heterogénea. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo trate su enfermedad previamente, dependiendo de su edad, sus comorbilidades y sus objetivos, vamos a verlos tratados de manera diferente. Podemos tratarlos simplemente con una castración o podemos tratarlos hasta con una enfermedad, como una enfermedad más agresiva que ha requerido ya 2 de los 3 medicamentos más importantes que tenemos. ¿Y qué tenemos que considerar también? El Gleason, los sitios de la metástasis, lo que quiere el señor, porque hay señores que pueden estar ya con la teja ya corrida hacia un lado, que ya ni siquiera les interese estar yendo al oncólogo a pasarse la mañana. Hay pacientes que sí necesitan luchar un poco más y sí necesitan un tiempo. Hay gente de 70 años que tiene hijos de 2 años. Hay señores que todavía están activos, muy activos. Hay señores que tienen dolor en el debut de su enfermedad y que necesitan una intensificación terapéutica para paliar sus síntomas. Si el cáncer de próstata metastásico hormonosensible lo mata, el cáncer de próstata ya en resistencia a la castración tiene una mediana de supervivencia global que puede llegar hasta los 2.8 años. Entonces es una enfermedad muy, muy, muy agresiva. Todos estos son los mecanismos que se han descrito en la resistencia a la castración y todas estas son las estrategias que tenemos para tratar a los pacientes. Tenemos terapias hormonales, tenemos quimioterapia, tenemos radiofármacos y tenemos inhibidores del PARP. ¿Cómo armamos este rompecabezas? Pues dependiendo de lo que hayamos usado antes, podemos usar abiraterona, podemos usar docetaxel, podemos usar cabazitaxel. Las estrategias de quimioterapia se comportan más o menos igual de bien a pesar de las terapias hormonales previas. No debemos secuenciar terapias hormonales, porque si secuenciamos terapias hormonales no vamos a tener buenos resultados, y esto lo aprendimos basados en este estudio, en el estudio CARD. Y como conclusión de toda la fase de resistencia a la castración, quería traer esta diapositiva que la diseñó un amigo después de haber hablado conmigo durante 2 horas de esto, tomándonos una cervecita. Pues como resumen, la primera línea de la enfermedad resistente a la castración que ha progresado a una terapia hormonal exclusiva debe ir a una pastilla, a una terapia hormonal de última generación. Si el paciente ha progresado a un nuevo agente hormonal, no debería ser agente hormonal en secuencia, entonces lo normal es que haga algo de quimioterapia. Si el paciente ha progresado a un triplete, pues dependiendo del tiempo de sensibilidad podemos usar otra quimioterapia o usar incluso radium 223. Si el paciente tiene mutaciones, sabemos que se va a beneficiar de un inhibidor del PARP, aunque sea en primera línea, y que ese inhibidor del PARP es superior incluso a la quimioterapia, y que tenemos datos del lutecio antes de la quimioterapia en resistencia a la castración, pero que a día de hoy no son convincentes en cuanto a supervivencia global. Entonces, es importante que no es elegir una droga por elegir, que tenemos que establecer una secuencia, que esa secuencia es una estrategia a largo plazo, no es quitarme o la decisión de encima y que siga el otro paciente, que llevo 10 años haciendo esto, aunque me vea tan joven, y a veces tengo que llamar a alguien, tengo que pedir una opinión porque no es fácil, no es fácil. Ustedes tienen una responsabilidad muy importante en el reporte y en las consecuencias de ese reporte, porque puedo cambiar mi actitud si no hablo con mi médico, si veo en un reporte un ganglio más o un ganglio menos. Entonces, llamen a su oncólogo, llamen a su urólogo, pónganse de acuerdo. Si no hay tiempo para la junta, levantar el teléfono, eso es fundamental, porque a veces ustedes describen desde su soledad, nosotros leemos desde nuestra soledad y nos enfrentamos a decisiones muy importantes para el paciente sin haberlo hablado. Y la última es, conoce al paciente. Son pacientes que no se van a quejar porque les han dicho toda la vida, usted no llore, usted no se queje, usted es un hombre. Y para rematar están cansados, están desanimados,
a veces llegan solos, tienen afán por irse a buscar al nieto o por irse a no hacer nada. Entonces tenemos que conocer cómo piensan esos pacientes, tenemos que conocer cuál es su mentalidad. Muchas gracias.